Bienvenidos a la clase número 28. En esta clase vamos a continuar con la creación de los materiales y lo que queremos hacer es que alrededor de los costados de la geometría del fuselaje del dron tengamos algunos detalles dibujados como si fueran unas líneas circulares y diagonales que emiten luz dentro del mismo shader que compone el metal de esta superficie. Sería algo más o menos como lo que podemos ver en esta referencia, es decir, un efecto similar al de estas líneas luminosas que pasan por encima de la geometría metálica de nuestro dron. Y como queremos que esos detalles estén posicionados en un sector específico de nuestra geometría, en lugar de utilizar métodos de mapeo automatizados, vamos a utilizar el método de mapeo UV. Así que tenemos que comenzar por generar un mapa UV para esta porción de la geometría. Así que vamos a seleccionar para este sector de la pantalla, en lugar del editor nodal, el editor UV. Voy a aislar la capa del dron para tener una vista más despejada. Y entrando en el modo edición de esta geometría, voy a seleccionar todo con la letra A e inmediatamente apretar U para desplegar el menú de mapeo UV y seleccionar la opción Unwrap. Si no vemos nada en este sector de la interfaz es porque tenemos otra imagen abierta. Podemos cerrarla con la X y automáticamente pasamos a ver lo que sería el desenvolvimiento que generó de nuestra geometría. Y en este caso no hizo falta marcarle con control E un punto de costura, porque como esta malla está duplicada, en este sector del medio está abierta por el medio, es decir, esta geometría ya es abierta de por sí, no es un objeto sólido cerrado, de tal modo que no nos hizo falta indicarle a Blender desde qué punto queremos que abra esa geometría y la despliegue sobre un plano, sino que automáticamente la abrió desde la porción abierta de la geometría, que es el último aro de vértices que la compone. Y nos generó un mapa UV bastante apropiado, conservamos muy bien la forma circular de nuestra geometría. Lo único que ocurrió es que quedó un poco estirado, pero lo podemos solucionar yendo al editor UV. Con toda la geometría seleccionada, vamos a apretar S para escalar, X para fijar el eje X, y vamos a distorsionarlo hasta hacer que recupere su forma circular que le sienta mejor. Vamos a achicarlo un poco y moverlo con la G sobre X, tocando G, X, hacia el centro de la imagen. Y como podemos ver, si empezamos a seleccionar geometría desde el viewport 3D, podemos ver cómo las caras centrales de nuestro mapa UV se corresponden a las caras internas de nuestra geometría, y a medida que nos vamos acercando hacia los bordes exteriores, nos encontramos con el mapeo de las caras más cercanas al borde del final de la geometría. Así que con este mapeo UV ya generado, podemos ir a la solapa de UVs en este menú y hacer un Export UV Layout de estos puntos, de tal modo de poder llevarnos esa imagen a Photoshop y empezar a dibujar nuestros detalles. La voy a setear en un tamaño de el doble de lo que está por defecto, es decir, 2048 por 2048, una imagen 2K, para tener más resolución en nuestra textura. Y la voy a guardar. Y ahora nos podemos dirigir a Photoshop, abrir la imagen que acabamos de generar. Voy a crear un color sólido, negro, para ponerle de fondo y poder ver con mayor claridad los detalles de los puntos del mapa UV. Y en una capa separada voy a empezar a trabajar con formas de elipses que no tengan ningún relleno, es decir, nada de fill, y que tengan un stroke, es decir, un borde blanco, como está seteado ahora. Voy a dibujar un primer cilindro para ver si el grosor es apropiado. Está un poco demasiado delgado, le voy a llevar el grosor a algo así como 3 puntos. Y ahí me parece mucho mejor. Voy a disminuir la opacidad de nuestro mapa para que no nos distraiga tanto visualmente. Y a través de duplicados y transformaciones de tamaño en nuestra elipse,
voy a empezar a generar formas circulares alrededor del centro de nuestro mapa UV. Y con una herramienta de líneas, con el stroke seteado al mismo grosor que nuestros elipses, voy a empezar a generar conexiones entre puntos. Vamos a reducir a 3 píxeles el grosor de la línea y empezar a generar patrones como de conexiones entre distintos puntos de nuestros aros, de tal modo de dar una sensación como de circuitos que atraviesan nuestra geometría. Esto yo lo voy a estar haciendo todo en Photoshop, pero por supuesto que si se manejan mejor con Illustrator o con cualquier otro programa de edición de imágenes que les permita hacer este tipo de operaciones, pueden hacerlo con el que les quede más cómodo, porque lo que vamos a sacar de acá es una imagen JPG o PNG, es decir, no importa si va a estar en vectores, si no, y no importa en qué plataforma la creemos, mientras el resultado final sea una imagen que encaje con el mapa UV que acabamos de extraer de nuestra geometría y tenga detallado en su diseño, en su dibujo, más o menos el patrón que queremos representar en el detalle del costado de nuestro dron. Y ahora que ya tenemos la base del diseño de nuestro dibujo, voy a ocultar la capa de nuestro mapa UV. Voy a crear una nueva capa por encima de todas las demás y con un pincel al 100% de dureza y un tamaño más o menos de 100 píxeles. Voy a empezar a dibujar cortes de color negro como para darle cierta irregularidad a nuestro diseño. Voy a ir cambiando el tamaño del pincel como para generar más variaciones. Y una vez que estamos satisfechos con cómo se ve nuestro diseño, vamos a guardar esta imagen, ya sea como JPG o PNG. Es a preferencia suya, no va a ser demasiada diferencia en este caso. Y vamos a volver a Blender y vamos a tomar esa textura generada en Photoshop e incorporarla al sistema nodal del material del fuselaje de nuestro dron, no sin antes tocar el numerito que indica la cantidad de objetos que están utilizando ese material, porque queremos que ese detalle se aplique solamente sobre este elemento de nuestro dron, no sobre todos. Así que vamos a generar una copia y vamos a llamarle a este material metal fuselaje. Y podemos, como hicimos antes, incorporar la textura arrastrando hacia nuestro editor nodal. Y lo que queremos hacer ahora es que esta imagen que acabamos de generar funcione como factor de mezcla entre el material que ya tenemos y un nuevo material que emita luz. Es decir, que a partir de esta imagen se defina qué sector de la geometría va a conservar este material y qué sector de la geometría va a cobrar propiedades luminosas. Para hacerlo vamos a activar la vista previa del render. Y en el editor nodal de nuestro material vamos a hacer espacio para agregar más elementos. Vamos a agregar con Shift A desde la solapa de shaders un Mix Shader. Vamos a agregarlo entre estos dos puntos. Y vamos a agregar un shader de emisión. Y conectarlo en el otro input de nuestro shader de mezcla. En este momento la mezcla está controlada por este valor que nos indica qué porcentaje de uno y qué porcentaje de otro vemos. Pero podemos controlar esa mezcla en lugar de por un valor fijo seteado desde este slider a partir de una imagen que conectamos a ese punto. De tal modo que ahora vamos a conectar esta imagen como factor de mezcla entre este shader y pueden ver que automáticamente tenemos porciones de nuestro dron que conservan el material que tenían anteriormente y porciones de nuestro dron que ahora están pintadas con un shader emisión blanco de valor de fuerza 1. En este caso no hizo falta, pero podemos hacerlo si queremos, agregar un input
coordenada de textura y seleccionar el método V, porque al tener un mapa V generado en nuestro objeto, si no conectamos nada, toma por defecto el mapa V que hayamos generado y nos evita tener que colocarlo. Como ya le habíamos generado un mapa V a esta porción de geometría, Blender asume que a partir de ahora cualquier imagen que no tenga determinado un método de mapeo va a ser V. Voy a incrementar el valor de brillo en esos sectores de la geometría. 5 parece un buen valor. Y vamos a ver que si volvemos a el editor V, entramos al modo edición de nuestro objeto. Voy a partir la pantalla para que podamos verlo. Entramos al modo edición, seleccionamos toda la geometría. Podemos ahora desde acá abajo seleccionar la imagen que acabamos de asignarle como factor de mezcla para tener una idea visual de cómo están interactuando los puntos de coordenada con nuestra imagen. Y podemos comenzar a hacer modificaciones, por ejemplo de escala, para modificar la posición en la que quedan mapeados estos sectores de la textura. Si yo me llevo esto hacia un costado, vemos cómo ahora estos puntos de la geometría están tomando estas porciones de la textura. Voy a hacer control Z a eso. Y voy a tomar el punto central de esta geometría, hacer control más para empezar a incrementar la selección y empezar a hacer operaciones de escala con diferentes porciones de la geometría seleccionada. Por ejemplo, con este sector central voy a alejar estos puntos del borde de nuestra geometría, achicándolo. Se nos fue más hacia el borde. Voy a seleccionar un aro del medio y hacer control más y hacer una operación de escala acá para correr un poco el borde, ese sector de la textura. Y voy a seleccionar el último aro de vértices y lo voy a achicar para reducir la cantidad de detalle alrededor del borde. Voy a volver al editor de nodos para modificar un poco nuestro material. Quisiera que tenga un poco de color la emisión de este detalle. Lo voy a hacer un tanto azulado. Ahí me gusta más. Le voy a aumentar un poquito la intensidad, ya que ahora el color es menos intenso. Voy a hacer Shift y barra espaciadora sobre este sector de la interfaz para llevarlo a modo de pantalla completa. Voy a salir del modo edición en el que estábamos para editar el mapa V de nuestro fuselaje, volver al modo objeto y activar el resto de las capas. A este punto me gustaría seleccionar la cámara y rotarla un poco sobre X, de tal modo que nuestro dron quede un poco mejor centrado sobre el cuadro. Voy a hacer G y botón del medio para acercar la cámara. Voy a hacer R, X para rotarla un poco más. Y ahí me gusta un poco más a nivel composición. Quizás le correspondería ser un poco más ancha en lugar de cuadrada. Voy a llevar esta proporción de 2000 por 2000 a 2400 por 2000 y llevarme la cámara un poco hacia atrás. Y ahí me gusta nuestra escena en términos de composición. Así que vamos a dar por concluido lo que sería la instancia de materiales de nuestra escena. Y ya podemos pasar al módulo siguiente, en el que vamos a estar viendo cómo renderizar esta imagen de manera apropiada. Y más adelante dándole los toques finales para terminar nuestro proyecto en Photoshop.